Sociedad Latinoamericana 1900-1950. Economía. Antes de 1930, los países latinos se caracterizan por la monoproducción, es decir, 50% de los ingresos de un país dependían de un solo producto. Era una economía primaria, se exportaba cobre, petróleo, estaño y productos agrícolas. El capital extranjero, sobre todo el estadounidense, invierte en la agroindustria, generando una economía de clave. Por la depresión de 1929, la mayoría de los países vieron afectadas sus economías, pues dependían en general de la venta de materias primas de Estados Unidos. Por tal razón, se declararon en quiebra. En vista de este problema, la solución estuvo en implementar políticas de industrialización para sustituir las importaciones. La industrialización permite el reconocimiento de sectores sociales como las clases obreras y las clases medias, estimulando el crecimiento de las ciudades y el mejoramiento de servicios públicos. Los principales polos industrializados fueron Río de Janeiro, Sao Paulo, Ciudad de México y Buenos Aires. La producción industrial minera fue para Venezuela, Chile, Bolivia, que explotaban petróleo, estaño y cobre, y la agroindustria fue desarrollada en Centroamérica. Para hacer esto viable se adoptó el proteccionismo fiscal. En la reducción de impuestos se prefirió la industria de transformación de materias primas y se adoptó a la inversión pública y al capital privado. Sociedad. Entre 1900 y 1950, la sociedad latinoamericana experimentó una profunda transformación que modernizó su estructura social. Algunos de estos hitos son el crecimiento demográfico, la reducción de la mortalidad y del analfabetismo, un mayor crecimiento urbano y el desarrollo de una red de organizaciones sociales más tupida. Sin embargo, ella no esconde la situación de atraso social y la agudización de ciertos problemas que serán un lastre en el desarrollo posterior. El inicio de este periodo de las condiciones sanitarias para la reducción de la mortalidad y las fuertes tasas de crecimiento demográfico experimentadas entre 1930 y 1950, ello nos lleva a hablar de sociedades que se encuentran en los primeros estadios de la transición hacia el régimen demográfico moderno. El marco político y las ideas políticas. Hasta 1920 el desarrollo político de Latinoamérica era similar al de Europa o Estados Unidos. En ese año la mayoría de los gobiernos de la región eran democráticos o podían ser definidos como tales. Sin embargo, desde este momento Latinoamérica se distanciará de los otros dos modelos occidentales y ensayará sus propias soluciones que a su vez entrañarán diferentes riesgos. En el periodo de 1920 a 1950 se modernizan los sistemas políticos latinoamericanos, apareciendo nuevos partidos y configurándose los que dominarán la política hasta nuestros días. Los principales retos políticos del momento son la incorporación de nuevos grupos sociales al sistema político-oligárquico, especialmente las clases medias y populares urbanas que se apoyaron en partidos, asociaciones y sindicatos para conseguir la plenitud de derechos políticos y sociales. Conflicto limítrofe entre el Perú y el Ecuador. Desde su nacimiento como repúblicas independientes a principios del siglo XIX y hasta el año de 1998, ambos países mostraron discrepancias sobre sus límites fronterizos en regiones comprendidas entre la cuenca del Amazonas y la cordillera de los Andes. Los problemas de la delimitación de fronteras con el Perú, Ecuador los recibió en herencia de la época en que pertenecía a la Gran Colombia, llegando a agudizarse en tres ocasiones, en 1941, en 1981 y en 1995, y desembocando en guerras generalmente cortas. El conflicto se convirtió durante siglo y medio en el principal factor que dificultó el fortalecimiento de las relaciones comerciales peruano-ecuatorianas. Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia se libró desde el 9 de septiembre del año 1932
hasta el 12 de junio de 1935, por el control del Chaco Boreal. Fue la guerra más importante en Sudamérica durante el siglo XX. Se enfrentaron en combates en los que hubo gran cantidad de bajas, 60.000 bolivianos y 30.000 paraguayos, gran cantidad de heridos, mutilados y desaparecidos, los distintos tipos de enfermedades tanto físicas como psicológicas. El enfrentamiento consumió ingentes recursos económicos de ambos países, de por sí muy pobres. Paraguay abasteció a su ejército con gran cantidad de armas y equipos capturados en distintas batallas. Terminada la guerra, algunos excedentes los vendió a España. Guerra colombo-peruana. La Guerra colombo-peruana se refiere al conflicto armado entre las repúblicas de Colombia y el Perú, ocurrido entre los años de 1932 y 1933. El conflicto se llevó a cabo en la cuenca del río Putumayo y la ciudad de Leticia, ubicada en la entonces Comisaría Colombiana del Amazonas. La guerra terminó con la ratificación del Tratado Salomón-Lozano de 1922. Construcción del Canal de Panamá. El Canal de Panamá es una vía de navegación interoceánica entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Desde que fue inaugurado el 15 de agosto de 1914, ha tenido un efecto de amplias proporciones al acortar tiempo y distancia de comunicación marítima, dinamizando el intercambio comercial y económico al proporcionar una vía de tránsito corta y relativamente barata entre los dos océanos, influyendo decisivamente en los patrones del comercio mundial, impulsando el crecimiento económico de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Además, proporciona el impulso básico para la expansión económica de muchas regiones remotas del mundo. Estados Unidos y China son los principales usuarios del canal. Independencia de Cuba. Los primeros movimientos independistas tienen lugar en 1848 con la publicación de El Destino Manifiesto, según el cual Cuba debía liberarse de España para unirse a Estados Unidos. En 1868 estalla la primera guerra de independencia tras el Grito de Yara, el 10 de octubre. La Guerra de los 10 años o Guerra Grande, que dura hasta 1878 con la firma de la Paz de San John y que fracasó ante la pericia militar de general Valeriano Weyler y las divisiones internas que surgieron en asuntos como la esclavitud y el grado de independencia o la vinculación con Estados Unidos. La Guerra del Acre. La Guerra del Acre fue un conflicto limítrofe y bélico entre Bolivia y Brasil, cuyo desenlace afectó también territorios en disputa con el Perú e incluso con Paraguay. El conflicto tuvo dos fases desarrolladas durante el periodo 1899-1903, disputándose el territorio del Acre, rico en árboles de caucho y yacimientos auríferos. Concluyó con la victoria de Brasil y la consecuente anexión de los territorios sobre lo que Bolivia aducía soberanía.